De las redes sociales que nos acompañan ahora. Algunos de ustedes les hemos dicho aquí en la congregación, tenemos grabando dos teléfonos porque es uno Facebook y el otro es para el YouTube, porque hay personas que no tienen Facebook pero pueden ir a las redes sociales y mirar la enseñanza que damos acá. Y sean todos bienvenidos. Me encanta tener a cada uno de ustedes en este lugar, especialmente hermana Leti. Bienvenido, un aplauso al Señor por ella. Nos ha visitado en ocasiones anteriores, pero hoy yo creo que el Señor ya la va a traer para quedarse. En el nombre de Jesús, bienvenida hermana Leti, aquí con la familia del Señor. Hemos estado hablando el domingo pasado, queridos, si se recuerdan, el título que mencionamos, que usamos para la enseñanza fue Conociendo a Jesús y su plenitud. Yo espero que algunos de ustedes que estuvieron acá y escucharon el mensaje haya despertado dentro de ustedes, tanto como dentro de mí, el deseo, queridos, de seguir conociendo a Jesús. Nosotros pudiéramos tener 2000 años de vida, no podemos, pero si eso ocurriera y siguiéramos conociendo a Jesús todos los días, nunca terminaríamos de conocerlo, porque Jesús es infinito. Sí. Jesús, hermanos, es soberano. Y nosotros hablábamos el domingo pasado acerca de esto y hoy voy a continuar, pero en otro enfoque, en otro aspecto de conocer a Jesús. Hablábamos, queridos, del ejemplo de Pablo, de cómo este hombre que había caminado con Jesús por décadas, por muchos años, todavía en el libro de Filipenses, capítulo 3, lo estudiamos el domingo, él nos dice, yo he dejado todo lo que yo conocía, todos mis logros, todos los grandes eventos que yo realizaba, eso no cuenta nada comparado con conocer a Jesucristo. Y nosotros, hermanos, debemos de tomar este ejemplo de Pablo, que aún él, después de tantos años, él quería seguir conociendo a Jesús y para él no había una cosa más importante. Ahora, una de las preguntas que surgió el domingo pasado en la enseñanza fue, ¿cómo es que podemos conocer a Jesús más profundamente? ¿Cómo podemos nosotros saber más de Él? Y Él mismo nos dio la respuesta. ¿Se recuerdan? Hablamos que en Lucas y en Juan también, Él nos dijo, hey, por medio de las Escrituras ustedes me van a conocer. Cuando estaba, el ejemplo que mirábamos fue cuando estaba con los apóstoles caminando, con dos de ellos en el camino de Emaús, que ellos le decían, estaban tristes porque Jesús había muerto y ellos pensaban que Jesús era un forastero caminando con ellos. Y Jesús empezó a hablarles de las Escrituras y él les dijo, hey, Moisés escribió de mí, los profetas hablaron de mí. Toda la palabra de Dios, queridos, habla de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en alguna manera, hermanos, el mensaje es presentarnos a Jesús. Amén. Y eso es algo que nosotros debemos de desear conocerle más, mientras nosotros conocemos más de la palabra de Dios. Es como Él se va a revelar a nuestras vidas. Hoy yo quiero continuar, como dije, el mensaje y vamos a hacer la parte 2, conociendo a Jesús y su plenitud, parte 2. Pero en esta ocasión, les decía hace un momento, quiero hacer otro enfoque que encontramos nosotros en el libro de Romanos, capítulo 7. Si usted trae su Biblia, por favor, abrámosla aquí en Romanos capítulo 7. Y vamos a estar viendo, queridos, cómo este mismo Pablo, que en el domingo pasado hablábamos de él, que él quería conocer a Jesús, que era su meta más importante, que era el deseo más profundo que él tenía, porque Jesús, queridos, nunca terminamos de conocerlo, siempre hay algo nuevo que aprender de él, siempre hay una misericordia nueva de Jesús hacia nosotros, siempre hay un amor más profundo de Jesús hacia nosotros. Y este mismo Pablo, queridos, que nos habló en Filipenses el domingo pasado, hoy nos habla en el libro de Romanos, pero en una manera un poco diferente. Y cuando digo un poco diferente, todo es, queridos, con el propósito de que sigamos conociendo a Jesús
pero en esta ocasión nuestro enfoque también va a ser conocernos a nosotros mismos. ¿Te conoces a ti mismo, querido hermano, hermana? ¿Sabes tú quién eres? Yo espero que sí. Tú eres como yo, un pecador necesitado de Dios. Sí, eso eres tú y eso soy yo. Díganme. Eso somos, queridos, pecadores necesitados de Dios. Pero pastor, la Biblia dice que Jesús nos perdonó nuestros pecados. Claro que sí, la Biblia dice eso. Y sabes, querido hermano, hermana, Él nos perdonó los pecados pasados, aquellos que nosotros dijimos, qué fea cosa hice, Jesús nos perdonó. Jesús nos perdonó los pecados de hoy. ¿Cuántos pecaron esta mañana antes de venirse? No levanten la mano, todos lo hicimos. Los pecados que van a ocurrir mañana y pasado mañana y dentro de un año, Jesús ya los perdonó, queridos. En la cruz del Calvario Él llevó todos nuestros pecados. Pero aún así, hoy vamos a mirar por medio de la enseñanza de Pablo, nosotros, hermanos, somos personas que dentro de nuestro ser hay maldad. Y ustedes y yo, todos los días estamos luchando contra esa maldad en estos miembros. Vamos a que nos diga Pablo, explicarlo mejor que yo en la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a mirar en el capítulo 7 de Romanos, comenzando en el versículo 18 en adelante. Queridos, si ustedes quieren saber quiénes somos realmente nosotros, lea capítulo 7 de Romanos. Ahí Pablo nos deja con claridad saber por medio del Espíritu Santo, hermanos, quiénes somos realmente nosotros, pero también la obra que Cristo hizo en nosotros. Comenzando el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Diga, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. ¿Tienen su Biblia el 24? Amén. Lea el 24 con voz alta conmigo. Léalo con voz alta. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nada más ese versículo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Queridos hermanos, yo sé que cuando nosotros conocimos a Jesús, cuando lo recibimos como Salvador, nos dimos cuenta que necesitábamos salvación, que estábamos perdidos en el pecado. El pecado controlaba nuestras vidas y nosotros hacíamos deliberadamente todas las acciones del pecado. Pero vino Cristo Jesús, murió en la cruz para derramar su sangre y perdonarnos, y ahí entendimos que Él nos ofrece salvación. Pero escúcheme por favor, el pecado en el cuerpo todavía sigue manifestándose. ¿Por qué razón? Porque mientras este cuerpo tenga vida, este cuerpo va a querer seguir pecando. Sí. Pablo nos lo está diciendo, lo que yo quiero hacer el bien no lo puedo hacer porque este cuerpo me gana en mis acciones. Mis pensamientos no son todo el tiempo limpios. Digan amén. Mis situaciones, cuando alguien me daña, cuando alguien me hiere, cuando alguien me ofende, yo no reacciono contento y les bendigo inmediatamente. Ustedes sí, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque esta es la reacción de nuestros miembros, y es lo que nos está diciendo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y ustedes empezaron a leer el siguiente versículo, que es
25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. En otras palabras, hermanos, cuando habla de la mente, habla del ser de uno. Señor, yo sí te quiero agradar, pero me ganan estas cosas. Me gana la envidia, me gana la pereza, me gana los celos, me gana la crítica. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que está diciendo Pablo. Yo quiero agradar a Dios, pero tengo esta lucha. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, queridos, ¿por qué estoy yo iniciando con esta escritura? Estamos hablando de conocer más a Jesús, más profundamente, y su plenitud. Esta es la razón. Yo estoy empezando con esta escritura para dejarnos saber, escúcheme bien, dejarnos saber que nunca por nuestros propios esfuerzos podemos agradar a Dios. ¿Escucharon lo que dije? Por nuestros propios esfuerzos nunca, queridos, podemos agradar a Dios. Porque si eso fuera, la ley hubiera sido suficiente para que Dios nos la dio por medio de Moisés. Si cumplíamos la ley, era suficiente para estar salvos. Pero ¿quién puede cumplir la ley? ¿Conocemos los 10 mandamientos, sí o no? La mayoría los conocemos bien, la mayoría tenemos la idea. ¿Quién cumple los 10 mandamientos? No hay una persona en este mundo humano, no ha existido, ni antes, ni hoy, ni existirá una persona que pueda cumplir toda la ley. No hay. No matarás. Bueno, yo nunca he matado. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Bueno, no sé. No robarás. ¿Alguien no ha robado aquí en su vida? No podemos cumplir la ley. Por esa razón, queridos, porque no la podíamos cumplir, el Padre manda a Jesús para abrogar la ley, cumplir la ley. Jesús sí cumplió la ley y quitó la ley y nos dio la gracia. ¿Cuál es la gracia? El perdón que Dios nos dio sin haberlo merecido. Amén. Gloria a Dios. Ya no estamos bajo la ley porque no la podemos cumplir. Piensen, queridos, las personas que vivían en el tiempo antes de Jesús bajo la ley. Les voy a dar un ejemplo. En el pueblo de Israel, Dios les dijo: tienen que guardar el sábado. El sábado es un día de reposo, el sábado de reposo. Todos sabemos eso, ¿sí? ¿Y cómo ellos guardaban el sábado de reposo? En la ley. Esto era la ley, que el sábado de reposo nadie podía trabajar, nadie debía hacer tareas, nadie debía hacer nada. Nada más se acababa el viernes, se metía el sol el día viernes, lo que estuvieran haciendo tenía que detenerse para dedicarse el sábado de reposo a alabar a Dios. Iban a la sinagoga, se concentraban en la adoración. Si ustedes un día vamos a Israel, les he prometido cuántos años, lo vamos a hacer. Amén. Todavía hay personas que los viernes en sus tareas las siguen practicando, que termina el viernes, se mete el sol y ya ellos no hacen nada, no trabajan. Ahora, obviamente en las áreas de turismo ellos siguen trabajando, pero hay personas que dicen: no, ya terminé mis tareas de esta semana y entramos en el sábado de reposo. Les voy a dar un ejemplo de esto. Si una persona estaba, por ejemplo, cargando un bulto de, un poco de leña en su hombro, y venía del campo, traía la leña y se estaba metiendo el sol, escuche bien, se estaba metiendo el sol. Cuando el sol se metía, esa persona tenía que dejar el bulto de leña e irse a su casa, porque él ya no podía obrar en el sábado de reposo. ¿Qué es lo que hacía él? Bueno, pasaba el sábado de reposo. El sábado de reposo terminaba cuando el domingo, cuando el sol se metía, ahí terminaba el sábado de reposo. Entonces ya empezaba la actividad. El hombre iba, salía de su casa, recogía su bulto de leña y continuaba, porque ya había cumplido con el sábado de reposo. Eso es la ley. Queridos, la ley
nos exige, nos pide que lo que nosotros estemos haciendo, aunque lo dejemos de hacer, tenemos que volver a retomarlo porque estamos obligados a hacerlo. Venid a mí, dijo Jesús, los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aleluya. ¿Qué significa eso, queridos? Escuche bien. Jesús es el Señor del sábado de reposo. Que en Él, solamente en Él, tú puedes encontrar la salvación. Que tú no tienes que regresar a levantar ese bulto, cargarlo otra vez, porque Jesús ya lo hizo por ti y Él te ofrece el reposo continuo, eterno, verdadero, que lo iniciamos aquí y en la gloria lo vamos a continuar eternamente. Ya no hay más carga de la ley. Gloria a Dios. Y el hombre, queridos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está diciendo Pablo, en lo humano no lo podemos lograr, pero gracias sean dadas a Jesús, que por su sacrificio Él me ha dado libertad. Nosotros, queridos, debemos de entender esto, que nuestra identidad, hermanos, como creyentes, nuestra identidad ahora como creyentes en Cristo no está basada en nuestro amor por Jesús, como pudiéramos la mayoría de nosotros pensar. Mi identidad está basada en mi amor por Jesús. Jesús me perdonó, yo lo amo y voy a hacer todo lo que está en mi poder para sentirme yo bien delante de Dios y aceptado. Querido, eso no vale, no cuenta. ¿En qué está fundada nuestra identidad como creyentes, hermanos? ¿En nuestro amor por Jesús? No, no es nuestro amor por Jesús. Nuestra identidad, hermanos, no está basada en nuestro amor por Jesús, sino en el amor de Jesús por nosotros. Esto es completamente diferente. ¿Se comprende, queridos? Yo esperaba unos 10, 20 amén. ¿Se comprende? No es lo que yo haga por Jesús, es lo que Él ya hizo por mí. Queridos, si yo amo a Dios, yo no lo puedo amar perfectamente. Jesús sí me ama perfectamente. Amén. Si yo voy a ser fiel a Dios, yo no voy a ser fiel perfectamente con Dios, queridos. Él sí es fiel conmigo todo el tiempo. Todo el tiempo Él es fiel conmigo. Sí, hermanos, nuestra identidad no está fundada, no está basada en cómo queremos servir a Dios con nuestra fuerza, con nuestra habilidad, con toda la capacidad que podamos tener. ¿Saben por qué no lo podemos hacer? Porque esta carne se interviene, se interpone. Esta carne es pecaminosa. Por eso no podemos ser perfectos en el amor de nosotros hacia Dios. Pero Él, su amor hacia nosotros, sí es completamente perfecto. Amén. Aún, queridos, como creyentes, nuestra fidelidad a Dios es incompleta. Sin embargo, su fidelidad a nosotros es perfecta y es eterna. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos enseña esto, queridos? Que no es lo que tú hagas, sino lo que Él hizo. ¿Se comprende, hermanos? No es lo que tú y yo hagamos, sino lo que Él ya hizo. Pero cuántas de las veces nos encontramos nosotros tratando, buscando, y el enemigo viene a condenarnos. No leíste la Biblia, ahora no oraste, ahora te portaste mal. Queridos, esto siempre va a ocurrir. Pero si nosotros basamos nuestra relación con Dios con lo que no podemos lograr, nunca vamos a llegar a esa meta. Pero sin embargo, si nosotros aceptamos que la fidelidad de Dios hacia nosotros, hermanos, es perfecta, Él es fiel, aunque nosotros lo negamos, Él no nos niega. Él nos demostró ese amor dándonos a su Hijo Jesucristo. Por esa razón, en Romanos 8:1, queridos, nos dice así. Si tienen su Biblia, lo pueden mirar también. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Diga, yo no tengo condenación. Dígalo creyendo en su corazón eso. Yo no tengo condenación. Para los que estamos en Cristo no hay condenación, queridos. Pero tengamos cuidado de no querer agradar a Dios en nuestra fuerza, en nuestro propio entendimiento, en nuestro deseo, porque vamos a quedar cortos todo el tiempo, no va a ser suficiente. Amén. Así es. El enemigo, queridos, todos los días viene a condenarnos. Todos los días viene a condenarnos. Oh, Dios no se agrada de ti. Oh, no has hecho esto para Dios. Oh, eso lo estás haciendo mal. Oh, esto, y te empieza a apuntar. Y tú y yo, ay, pues sí, soy malo, soy débil, ¿cómo se dice esa palabra? Soy débil para Dios, no soy suficiente. Querido, nunca vas a ser suficiente. Y tú tienes que aprender a callar al enemigo. Y le tienes que decir, Romanos 8:1, ¿sabes qué, Satanás? Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Porque no andamos, hermanos, escuche bien, no andamos confiando en la carne, porque la carne nos va a fallar. La carne nos va a fallar, es débil. Es lo que nos acaba de decir Pablo en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de esta condición en la cual estoy? Pero no hay condenación para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne. No es por nuestro esfuerzo, queridos. Descansen, por favor, descansen. No es por nuestro esfuerzo. Es por la obra redentora de Cristo Jesús. Y todo esto es de fe. Todo esto es de fe. Hay otra traducción de Romanos 8:1 que dice así, es la misma escritura, pero en otra traducción: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, ¿por qué estoy unido tú y yo a Jesús? ¿Por qué? ¿Por algo que yo hice? ¿Algo yo hice para estar unido a Cristo? No, queridos. No tenemos una pizca de bueno en nosotros para poderme unir a Cristo. Él se unió conmigo. Él derramó su sangre para limpiarme. Él vino de la gloria a morir en la cruz para salvarme. Fue la obra de Él, no es la mía. Otra traducción más de Romanos 8:1 dice así: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los que pertenecen a Cristo Jesús. Hermanos, si tú crees que perteneces a alguien, que perteneces a tu familia, si tuviste tus padres, perteneces a esa familia, tienes tu cónyuge, perteneces a esa familia, si tú crees que perteneces a Estados Unidos porque tienes ciudadanía, si tú crees que perteneces a un club porque eres parte de esa élite, querido, eso no se compara con nada con pertenecer a Cristo Jesús. Pertenecemos a Él porque Él quiso salvarnos. Otra vez, no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo, hermanos. Descansen, descansen. No son nuestras obras, es la obra de Él. Vamos a estar mirando en un momento la escritura de Gálatas. Yo muero, hermanos, cada día para que Cristo me vivifique y experimente su libertad. Queridos, esta carne no la podemos dominar. Esta carne siempre va a querer hacer el mal. Los pensamientos no siempre van a estar puros, si saben lo que estoy hablando. Los momentos de debilidad llegan a todas nuestras vidas, queridos. Pero no podemos basarnos en que vamos a esforzarnos, vamos a esperar hasta que pensemos todos correctamente. ¿Cuándo va a pasar eso? Nunca. Pero sin embargo, hermanos, si aceptamos el sacrificio de Jesús, yo, hermanos, debo de morir cada día a mis propios esfuerzos, a mis propios deseos de siempre agradar a Dios. No lo puedo hacer, tengo que realizar esa verdad. Yo debo de morir cada día para que Cristo me vivifique
y Él, hermanos, me dé la libertad y yo experimente esa libertad. Estamos oyendo, quítate del camino para que Cristo se glorifique en ti. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir quítate del camino, pastor? De que no lo hagas en tu propio esfuerzo. Yo muero cada día para que Cristo me vivifique y experimente su libertad. ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? Si tienen su Biblia, tenemos también la pantalla. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Con Cristo estoy crucificado, queridos. Carne, tú no tienes derecho sobre mí. No te estés esforzando por agradar a Dios, porque tú no puedes por tu propio esfuerzo. Pero con Cristo, hermanos, Él sufrió en esa cruz por mis pecados, hermanos. Él derramó su sangre para limpiarnos. Entonces, ¿qué negocio traigo yo queriendo hacerlo por mi cuenta? Con Cristo, léalo conmigo en voz alta. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo ahora, ¿qué? En la fe, no en mis obras, no en mi esfuerzo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Qué hizo Cristo por ti, querido? Murió para salvarnos. Y hermanos, hay algo tan profundo en no solo entender la salvación. Entendemos la salvación, Cristo murió por mí. Si yo muero, yo voy a ir a la gloria. Así de imperfecto como soy, hermanos, si yo muero, yo voy a ir a la gloria. ¿Por qué? ¿Porque he hecho cosas buenas? No, porque Cristo me salvó. Lo único que yo hice fue tomar el regalo de Dios, la salvación. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Gracias, Padre. Y se entregó Gracias, Señor. por mí. Amén. Qué cosa, queridos, más hermosa y profunda comprender estas verdades. Estamos hablando de conocer a Cristo. Estamos hablando, queridos, conocer a Jesús, a Cristo y su plenitud. Esto es parte. Yo les dije, tenemos que conocernos nosotros también, para entender que la obra que Él hizo, queridos, fue completa, no fue a medias. Él no dijo, ok, yo te voy a dar el 89%, tú haces el resto, que viene siendo, ¿qué? 11%. 11. ¿Sí? 11%. Es más, voy a ser generoso. 95% te doy, tú haces el 5%. ¿Te parece, Alfredo? No, mira, yo sé que no puedes. 99.9% yo hago por ti, tú haces 0.1. No, queridos, no es así. Él lo hizo 100%, completamente, eternamente, soberanamente, por ti y por mí. Gálatas capítulo 3, versículo 13, hablando, queridos, volviendo a lo de la ley, que la ley nosotros no la podíamos cumplir, por eso vino Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice, hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué era maldición la ley? Porque no la podíamos cumplir. En otras palabras, no cumpliste la ley, condenado al infierno, perdedor. No cumpliste la ley. Eso es lo que Dios quiere, no lo hiciste, vámonos, el que sigue. Cristo vino, queridos, a redimirnos de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. El pecado nuestro puesto en su cuerpo, llevado a la cruz. Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está:
maldito todo aquel que es colgado de un madero. Esa era una palabra, dice, escrito está, en Deuteronomio decía eso, que una persona no la podían colgar en un madero porque eso era una maldición. Y Jesús tomó la maldición por nosotros. Entonces, querido, ¿cómo podemos nosotros pensar, desear, intentar hacerlo por nuestra cuenta cuando Él ya lo hizo? ¿Estamos comprendiendo? Amén. Él nos redimió de la maldición de la ley porque no la podíamos cumplir. Nadie, queridos, ya lo dije hace un momento, lo voy a repetir, en este mundo no existe, con los billones de personas que hay, no existe una persona que sea justificada por cumplir la ley, porque nadie puede. Porque nadie podíamos, tuvo que venir un sustituto, uno que vino a rescatarnos, y la manera, queridos, que lo hizo, el amor, la demostración de ese amor que lo hizo. ¿Cuál era la ganancia de Jesús al morir en la cruz? Alguien contésteme esa pregunta. ¿Cuál era la ganancia de Jesús al morir en la cruz? Él dejó su gloria, nos dice Filipenses capítulo 2, que dejó su gloria, dejó su reinado, su magnificencia, y vino y se humilló y se hizo hombre y siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos, ¿cuál era la ganancia? ¿Por qué Jesús estaba en el Getsemaní con el Padre y con su sudor que parecían gotas de sangre? Decía, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, pero que se haga tu voluntad, Señor. Si es posible, quítame de este vaso, de esta copa, que yo no muera de esta manera, Señor, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Jesús dijo, Dios, no hay otra manera de que los ganes. No hay otra manera de que los ganes. ¿Qué ganaba Jesús con morir? A nosotros. Si Jesús no hubiera muerto, queridos, ¿qué sería de nosotros? Nuestro destino sería la perdición y el infierno, pero Jesús murió. Entonces, ¿por qué queremos pensar que es por nuestro esfuerzo? No, Él lo hizo todo. Hebreos 10:10. Aquí, hermanos, sella lo que estamos hablando. Hebreos 10:10 dice así: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera, ¿qué, hermanos? Santos. Una vez y para siempre. Dios quiso esto, hermanos. La voluntad de Dios, del Padre, fue esta: que el sacrificio del cuerpo de Jesús, que ese sacrificio se llevara a cabo, que ese sacrificio tuviera lugar. Por eso en una de las cartas, no me recuerdo cuál, Pablo está hablando, dice que me preparaste cuerpo. Hermanos, hay religiones, hay doctrinas que no creen que Jesús vino en la carne, que creen que nada más fue una como imagen espiritual que andaba aquí en su ministerio terrenal. No, señor, no, señora. Jesús tuvo un cuerpo como nosotros, con un propósito, que la voluntad de Dios, que ese cuerpo de Jesús sufriera en la cruz, porque era el sacrificio, el derramamiento de sangre, lo que nos iba a justificar. En el Antiguo Testamento la ley decía, la ley de Moisés decía que había que hacer sacrificios, traer los animales limpios, sin mancha, degollarlos, tomar la sangre, rociarla al pueblo para tapar el pecado, taparlo nada más. Y cada año el sacerdote venía y entraba al lugar santísimo haciendo los mismos ritos. Cada año tenía que repetirse esto.
Era la sombra de lo que había de venir. Si ustedes leen Hebreos 9, no tienen que ir allá. Hebreos 9 nos dice esto, hermanos, que el tabernáculo aquí en el que construyó Moisés era donde entraba el sacerdote con la sangre de los machos cabríos para santificar el lugar, y rociaban a la gente porque la sangre tenía la capacidad en ese tiempo de cubrir el pecado. Entonces ya Dios seguía siendo Dios de ellos. Pero queridos, ¿eso cuándo iba a terminar? Todavía no había salvación. Los rociaban con la sangre de animales, pero seguían los pecados vivos en las personas. Hasta que vino el Cordero inmolado, inocente, del cual Juan dijo: este es el Cordero de Dios, este es el verdadero sacrificio, esta es la sangre que tiene poder para borrar todo pecado, este es el que va a morir en la cruz para que tú seas libre. Queridos, la obra ya está hecha. La voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. ¿Qué es la palabra santo? Persona que no peca nunca. No, eso no es santo. Santo es apartado para Dios. Eso es santo. El sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos, hermanos, dio la habilidad, la capacidad de ser apartados para Cristo. Eso es ser santos. Somos apartados para Cristo. Una sola vez y para siempre. Eternamente, queridos. Eternamente. Una sola vez lo hizo Cristo. Una sola vez Él murió. Una sola vez Él derramó esa sangre para que nosotros fuéramos justificados eternamente. Pero pastor, un momento, pastor, creo que estoy entendiendo, pero ¿por qué seguimos pecando todo el tiempo? ¿Eso no nos hace apartarnos de Dios? ¿Alguien me pregunta eso en su mente? ¿Qué es lo que tiene uno que hacer cuando peca, queridos? ¿Qué nos enseña la Biblia? Arrepentirnos de todo corazón y reconciliarnos con Dios. Primera de Juan 1, que nos dice que si hemos pecado, y todos hemos pecado, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Para qué? Para limpiarnos y librarnos de toda maldad. Estamos comprendiendo, hermanos, un poco más profundamente el conocer a Cristo y el conocer su obra y el conocer la redención verdadera, que no tiene nada que ver conmigo. Porque, hermanos, yo fielmente no voy a ser completamente bien hecho al Señor, pero Él siempre va a ser fiel a mí, perfecto y eterno. Mi identidad no está en que yo amo a Jesús. Mi identidad es que Él me ama a mí. Amén. No olvidemos eso. Y hoy vamos a concluir haciendo memoria de este sacrificio de Jesús, a participar de la mesa del Señor, la Santa Cena. Hay una pantalla más allí. Que hoy, hermanos, al participar de esta mesa del Señor, la invitación que Él nos hace, recordemos ese sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Recuerdan que Jesús les dijo a los discípulos: hey, hagan esto en memoria de mí? Cuando tomen la comunión, recuerden lo que yo hice. Ustedes no lo hicieron, yo lo hice. Hagan memoria de esto. Recuerden el sacrificio. Y gracias a Dios la palabra coincidió con a lo que es hoy tomar la Santa Cena. ¿Estamos de acuerdo? So, vamos a orar en este momento y luego pasaremos a participar de la mesa del Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, porque tú, Jesús, hiciste una obra completa, nos redimiste de toda maldad, de toda iniquidad, y no es necesario que nosotros, mi Dios, estemos esforzándonos por nuestra propia cuenta, porque tú ya lo hiciste todo en esa cruz. Te entregaste, derramaste la sangre para perdón,
para reconciliación, para restauración. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Amén. Amén.